Dios es bueno, hermano. Dios sigue siendo bueno. Quiero felicitar a todos los que hemos tomado el compromiso y la decisión de estar dedicando unas horas, porque en realidad no es un sacrificio, es una bendición y un privilegio poder dedicar nuestros tiempos, unas cuantas horas al Señor, amén. A veces el Señor nos ha dado tanto a nosotros que debíamos de estar agradecidos con el Señor. Nuestra actitud debía ser de agradecimiento, de honra y gloria a la presencia del Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros, amén. Y a veces nos cuesta sacrificar un poquito de esta carne que a veces no nos deja nunca. Pero sigamos adelante, amén, sigamos adelante porque Dios está con nosotros, amén. Y quiero agradecer el privilegio en esta mañana, gracias al hermano Arturo y a la directiva de caballeros por tomarme en cuenta, amén, para estar participando en esta mañana. Siempre es un privilegio servirle al Señor, amén. Y seguimos con el tema, yo y mi casa serviremos a Jehová, amén. Y a través de la palabra del Señor y a través de la historia, nosotros nos damos cuenta de que Dios siempre se ha prestado de hombres, de mujeres, de siervos de Dios para que su obra siga adelante. Y Dios nos muestra en la palabra del Señor que ha escogido a través de la palabra del Señor a familias que han sido impactantes en la historia de la palabra para que la palabra pueda ser cumplida a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Dios escogió o ha escogido hombres de valor que han decidido junto a sus familias. Tenemos por ejemplo a nuestro pastor Marcos Atencio y su familia, que un día Dios los llamó y él dijo, yo en mi casa vamos a servir al Señor, y llegó a pastorear Iglesia Esmirna para que la ciudad del sur centro de Los Ángeles fuera bendecida a través de esa familia. Un día Dios levantó al pastor David, amén, denle un aplauso al Señor. Un día Dios levantó al pastor David a su familia y él dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová, para que junto a la iglesia seguidores de Jesucristo, ¿estoy correcto? Seguidores de Jesucristo fueran de bendición y luz en la ciudad de Long Beach, porque Dios tenía un propósito para esa comunidad, amén. Uno de nuestros grandes proyectos y metas debe de ser de que nosotros dediquemos y llevemos nuestra familia a la consagración y al servicio del Señor. Debe de ser una de nuestras grandes metas y proyectos de vida como hijos de Dios. Yo he titulado a este pensamiento, consagrando mi familia, porque así yo y mi casa serviremos a Jehová. No podemos pretender servir a Dios si no estamos consagrados para servir a Dios. Y para consagrarnos hay una serie de pasos que hay que seguir. Pero primero quiero comenzar con qué es consagrar. Consagrar es tomar algo y reservarlo para algo especial, para algo específico. Consagrar es cuando algo se consagra y dura. Cuando algo está consagrado, dura, permanece. No se desvanece fácilmente. Cuando algo se consagra, tiene la posibilidad de ser usado para algo especial. Entonces, cuando nosotros decidimos consagrarnos al Señor, el Señor pone los ojos y la mirada en nosotros. Debemos de tener en cuenta eso. Dios a través de la historia decía que ha entregado o ha preparado a familias para hacer grandes cosas a través de la historia. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros nuestras familias. Y así como Dios ha usado familias en la palabra de Dios, Dios puede hacer su familia para hacer grandes cosas si usted consagra su familia para Dios. Créaselo, hermano, porque Dios
lo ha llamado con un propósito. Y Dios le entregó a usted y a sus hijos para hacer cosas significantes en esta vida. Dios no se los entregó nada más para que los tuviera, porque algunos dicen, fue el error, el último error de mí. No, ningún hijo fue en error y ni fue ninguna casualidad, porque la palabra de Dios dice que Él ya nos había visto desde antes que estábamos engendrados en el vientre de nuestra madre, y por lo tanto sus hijos son el propósito de Dios en su vida. Amén. Muchas veces las familias pasan momentos difíciles, pero a pesar de todas las dificultades, Dios quiere usar nuestras familias. Pero para que Dios use nuestras familias, vuelvo y repito, necesitamos tener familias consagradas. Mire, hermano, entre el periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasó un periodo de 400 años. Sabemos todo eso, ¿verdad? Lo que hemos estudiado la palabra del Señor. Y a ese periodo se le llama el periodo, ¿qué? Del silencio, y también intertestamentario. Pasaron 400 años de silencio desde el último profeta, que fue Malaquías. Para romper el silencio, este silencio, Dios escoge una familia para hacer la diferencia y para traer bendición a su pueblo. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo número 1 y vamos a estar leyendo unos versículos comenzando con el número 5. Así sentadito. Pero mire, hermano, en el retiro pasado que viníamos con los sugieres, hermana Ingrid ministraba y ella usó una táctica que me gustó mucho. Y usó una bolita y dijo, el que se duerma le voy a tirar esta bolita para despertarlo. Entonces yo en el break los vi muy animados jugando fútbol, soccer. Entonces alguien consígame esa bola y tráigamela. Y el que se duerme yo se la voy a tirar para ver si cabecea. Consiga... Aaron, go get me the soccer ball. I want to have it here. Voy a tener la pelota de fútbol y el que se duerme, yo se la voy a tirar para que la cabecee. Así es que lo quiero tener, porque nos falta todavía. Hay todavía siervos de Dios que van a predicar. Amén. Discúlpeme que yo me muevo mucho. Voy a tratar de quedarme aquí para que el hermano Joel no trabaje mucho. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo del 5 en adelante dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos.
Bendita sea su palabra. Entonces Dios escoge a Zacarías para romper esos 400 años de silencio y a su familia. Mire, recuerde que Dios siempre escogió a familias para hacer cosas importantes a través de la historia. Si usted va al libro de Éxodo, en el capítulo 20, usted se va a dar cuenta que cuando el pueblo de Israel, acuérdense que el pueblo de Israel había llegado a través de José, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y la promesa de una nación grande, se multiplicaron, pero ¿qué pasó? Cuando el faraón vio que se multiplicaron, los esclavizó. Y entonces el pueblo empezó a clamar y empezó a clamar por libertad. Entonces Dios levanta una familia especial para liberar al pueblo de Israel. Y si usted lee en su casa o si quiere buscarlo ahorita en Éxodo 6:20, Dios escoge a una familia, a Amram y a Jocabed, que fueron los padres de Moisés, Aarón y su hermana. Y ahí Dios escoge una familia que iba a hacer la diferencia, porque esa familia se iba a convertir en los libertadores del pueblo de Israel. Amén. Van conmigo, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo que si nosotros creemos, si nosotros le creemos a Dios, Dios puede hacer grandes cosas con nuestra familia si nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Ahora quiero que veamos a través de las Escrituras y de esta pequeña enseñanza las características de una vida consagrada, de una familia consagrada a Dios. Una familia consagrada vive en integridad para Dios. No podemos pretender ser consagrados si no somos íntegros para Dios. A la palabra integridad implica hacer lo correcto. En algunas cosas, en lo que nos conviene, no en todo. Andar con rectitud en todas las áreas de la vida. Una persona íntegra es una persona transparente. Una persona íntegra no tiene que esconder. Una persona íntegra no tiene pecados ocultos. Una persona íntegra se presenta ante los ojos de Dios sin mancha y sin arruga. Y no estoy diciendo que seamos perfectos, pero que Dios quiere que ver la intención de nuestro corazón como la vio en el rey David. Si se considera al rey David un hombre que pecó, que adulteró, que codició, que mató, pero que era un hombre que se arrepentía de corazón y no volvía a cometer el mismo error que había cometido antes. Esa es la integridad que Dios anda buscando en nosotros. La descripción bíblica de Zacarías y su esposa Elizabeth es la siguiente. La Biblia dice que ellos eran justos ante los ojos del Señor. Los dos. Eran un hombre y una mujer justos ante los ojos del Señor. Mire, nosotros podemos ver que hay hombres juntos ante los ojos del Señor, pero realmente el único que escudriña el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Y usted me puede ver aquí predicando la palabra de Dios, pero solamente Dios conoce si hay integridad en mi corazón. A veces nosotros vemos personas que creemos que andan bien con el Señor, pero no sabemos cómo andan por dentro sirviéndole a Dios. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo me estaría presentando yo en este momento si todas las cosas que yo hago y no se pueden ver se hicieran públicas? Hágase esa pregunta. Si en este momento yo pasara a alguien aquí y le pasáramos a pasar una película de todas las cosas que hacemos, ¿cómo nos sentiríamos ante la presencia de Dios y ante los que nos consideran a nosotros íntegros y justos delante de la presencia del Señor? Tener una vida íntegra no es aparentar que yo soy correcto. Tener una vida íntima o íntegra es ser genuinamente correcto.
¿Y sabe cómo usted se va a dar cuenta de eso? Cuando su testimonio y su andar en esta vida demuestra lo que usted está diciendo con su boca. Porque muchas veces nosotros decimos una cosa con nuestra boca, pero todo nuestro testimonio demuestra otra cosa de lo que estamos viviendo. Y una vida íntegra se vive, la gente va a reconocer que usted es un hombre de Dios, un hombre íntegro a base de su testimonio y de lo que usted enseña. Para traer bendición a nuestras familias necesitamos comenzar, como decía el hermano, nosotros, decía el pastor Johnny anoche, él comenzó con yo. Necesitamos nosotros ser íntegros para traer integridad a nuestra familia. Si nosotros no somos íntegros, no va a haber integridad en nuestra familia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la integridad es el combustible que mantiene a nuestra familia de pie. Cuando no hay integridad, no hay presencia de Dios en la casa. Y mira, hermano, yo le voy a dar un testimonio muy personal. Cuando el hermano Arturo me invitó a compartir, se me hizo este tema muy difícil. Y yo sé que los que me conocen de la iglesia saben por qué lo estoy diciendo. Porque a veces es difícil pararse. Cuando en la vida han habido momentos y procesos difíciles donde uno no ha tenido control de la situación. Pero yo le digo una cosa, si usted se mantiene fiel a Dios, Dios lo va a recompensar en su vida. Amén. Porque la vida no es fácil y la vida es de momentos difíciles y de tropiezo. Pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no importa lo que venga en nuestra vida, nosotros si somos íntegros y ponemos la mirada en Jesús, podemos seguir adelante. Mire, muchas veces nosotros como hombres queremos exigir. Cuando vamos a aquel versículo donde dice, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos. Ay, la aplicamos rapidito bíblicamente, nos hacemos bíblicos los hombres. Mujeres, están sujetos. Y mira, pastor, lo que dice la Biblia y mi esposa. Pero ¿está usted sujetándose a Dios? ¿Está usted siendo ejemplo para poder pedir que ese versículo se cumpla en su matrimonio? Pregúntese eso. Hay situaciones en nuestra vida, en nuestro matrimonio, que no están en nuestras manos, como se los decía. Pero eso no nos hace a nosotros apartarnos del Señor y perder la integridad. Decir, no, pues es que es culpa de mi esposa porque no me atiende. No. Usted debe vivir en integridad, no importa lo que esté pasando en su casa, no importa cómo sus hijos se están comportando, no importa la situación que está viviendo en su matrimonio, usted debe mantenerse íntegro, porque la integridad traerá paz y bendición a su casa. Amén. La Biblia dice que cuando nosotros caminamos en integridad y somos ejemplo, vamos a tener la cara para poder corregir en nuestra casa. Si nosotros no somos ejemplo, ¿cómo corregimos? La Biblia también enseña que Zacarías y Elizabeth eran hombres o dos personas justos ante los ojos del Señor. ¿Cuántas personas estaríamos avergonzados si todo lo que se guarda saliera otra vez? Que haya cosas guardadas no significa que están escondidas. Porque el Espíritu Santo siempre enseña el pecado. No para avergonzar, sino para corregir. Cuando tú decides caminar en santidad y poner un alto a lo que estás batallando, entonces vas a poder vivir en integridad. Pero todo depende de la decisión que tú quieres hacer. Mire, yo sé que el Señor a nosotros nos ha dado... ¿Dónde está nunca regresó Aaron con la pelota de fútbol? Porque ya veo uno... No está, la escondieron. Ya veo algunos cabeceando yo. Entonces la ocupo. Es que yo los vi en el break muy contentos y despiertos. Entonces yo dije, si aquí en el break están despiertos en la enseñanza, en las enseñanzas van a estar despiertos también. Amén.
Mire, hay dos seres que conocen tu vida. El enemigo y Dios. Dos, que conocen tu vida y lo que tú haces. Dios en este día, en este retiro, hermano, te está dando tiempo, o nos está dando tiempo para que enderezcamos nuestros caminos, hermano. Para que soltamos todo eso que nos está estorbando en nuestra vida. Para todo eso que nos está quitando la integridad. En lo contrario, hermano, el enemigo está esperando a que tú te equivoques para señalarte y decirte, viste que te dije que no ibas a poder. El enemigo está esperando nada más que tú cometas el error para decirte, a través de alguien, decirte, ves, te dije que tú y tu familia no sirven para nada. Pero eso es mentira del enemigo, hermano, porque por eso hay un Dios y un Dios de oportunidades, hermano. Amén. Mira lo que dice Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es seguir la paz? Amémonos unos a otros. El hermano Martín hablaba del amor. Amémonos unos a otros. Zacarías y Elizabeth no solamente entendían que Dios los veía, sino que eran cuidadosos de obedecer los mandamientos del Señor Jesús. Y esto es muy importante, hermano, porque esto a mí me habla de conciencia y me habla también de cuidado. El saber obedecer los mandamientos del Señor. Cuando una persona pierde su integridad, ya actúa sin pensar. Es que a veces pecamos y nos hacemos como los que creemos que no estamos haciendo nada. Porque se pierde la sensibilidad en la vida y entonces se nos convierte en algo rutinario, equivocarnos y hacer lo malo ante los ojos de Dios sin permitir que sea el Espíritu Santo el que redarguya nuestras vidas. Entonces debemos de tener cuidado en eso, hermano. Cree que las andanzas que andamos o las cosas que andamos haciendo nunca van a tener consecuencias. Y a veces, hermano, todo en la vida tiene consecuencias. Si usted se duerme, va a haber consecuencias en esta mañana. Así es que esté despierto. Listo, ya está la pelota aquí, ¿ok? Vivir una vida de integridad es tener dominio propio y decir, esto que no le agrada a Dios, yo ya no lo vuelvo a hacer porque esto me aparta de la integridad y de la presencia de Dios. Esa debe ser la actitud, y no porque nosotros lo decimos, sino porque la palabra dice y la palabra lo ha prometido. Y ¿sabe por qué? Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Y de dominio propio. Entonces no podemos decir que no podemos porque Dios ya nos dio dominio propio. Pero quiere un milésima por ciento de nuestro propio esfuerzo en decir yo no lo hago y el Espíritu Santo lo va a respaldar. Pero quiere la decisión de nosotros y decir yo ya no quiero pecar contra Dios. La consagración se activa en un lugar cuando hay integridad. Mire, muchas veces nosotros creemos que los logros más importantes son los que hacen aquí en la tierra. Y sí es cierto, Dios le ha dado hijos y familia. Y quizás para usted un logro para su familia va a ser comprar una casa. Y si esa es una bendición y una estabilidad económica. Y usted dice, yo quiero ver a mis hijos graduarse en la universidad. Y si eso es importante para su estabilidad y para su futuro. Y usted quizás va a decir, yo quiero ver a mis hijos teniendo un buen trabajo. Quiero ver a mis hijos superados con un buen carro. Si eso es importante porque van a estar estables. Pero es mejor que nosotros digamos, yo quiero ver a mis hijos sirviéndole al Señor ante la presencia, rendidos, llenos del Espíritu Santo, siendo fieles a Dios, porque eso nosotros nos va a traer
paz y amor. Sabemos que a través de nuestros hijos Dios puede hacer grandes cosas en esta tierra. Entonces, para poder tener una vida consagrada, número uno, hay que tener una familia íntegra. ¿Correcto? ¿Estamos? Vamos rápido. Número dos, una familia consagrada sirve a Dios. El tema es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, si una familia vive en integridad y se consagra, esa familia puede servir a Dios. Amén, ¿estamos? Ahí donde leíamos en Lucas 1 del 8 al 9, en el pasaje que leíamos, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías, mire, Zacarías era un hombre de Dios, el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Zacarías no solamente era un sacerdote, pero tenía labores en el templo. Decía el pastor Johnny anoche: el primer privilegio que me dieron a mí era limpiar los baños. Y muchas veces nosotros creemos que porque somos sacerdotes tenemos que estar siempre parados en el púlpito. Y hay veces que hay que recoger la basura de la basura de los basureros de la iglesia también. Hay que servir en el templo. Dice que Zacarías no solamente era sacerdote, pero era parte de su trabajo servir en el templo. Una persona empieza a servir cuando cambia su mentalidad para Dios. Mire que nosotros, no sé por el que los cristianos nos hemos equivocado en el concepto, y cuando llegamos a los caminos del Señor, nosotros estamos pensando: ¿qué me va a dar a mí la iglesia? ¿Qué me va a enseñar a mí el pastor? ¿Qué me va a dar a mí la vida cristiana? Y nuestra actitud debe ser: ¿qué le voy a dar yo al Señor en agradecimiento por haberme alcanzado? ¿Cómo le voy a servir a Dios? Nosotros siempre llegamos a la iglesia viendo qué queremos para nosotros, pero nunca decimos: Pastor David, ¿en qué me puedo yo ofrecer para servir en la obra del Señor? Encontramos un problema en la iglesia y vamos a decirle al pastor: a ver, pastor, ¿qué va a hacer usted para resolver el problema? Y a veces damos opiniones y opiniones y opiniones, y cuando nos dicen: ¿lo quiere hacer? No tengo tiempo. Un siervo de Dios piensa diferente. Un siervo de Dios piensa: ¿en qué me voy a ocupar yo en la obra del Señor? Mire, hay gente que ha dejado su servicio y se ha apagado en su deseo de trabajar por Dios. Nos hemos ocupado, mire, no nos olvidemos que Dios nos escogió. Pero mire, hermano, nos hemos llenado nosotros en este mundo tan ocupado de tantas ocupaciones que tenemos tiempo para el trabajo, sí. Nos levantamos tempranito. No, el hermano dijo: vamos a comenzar el culto a las 8. Había algunos que nos estábamos levantando a las 8 de la mañana para venir al culto. Pero en el trabajo entramos a las 8 y a las 6 ya estamos levantaditos porque hay que preparar el cafecito a irnos, ¿verdad? Entonces nos hemos llenado tanto de ocupaciones, nos hemos llenado de compromisos, nos hemos llenado de tareas, tenemos tanto en el estudio, nos hemos metido al gimnasio, nos hemos aprendido a socializar, tenemos tiempo para estar ociosos, pero no tenemos tiempo para servir al Señor. Se nos ha olvidado la noción de servirle a Dios. Cuando sacas el servicio de tu casa, abres puertas para que tu familia sea parte de la consagración de Dios. La familia que se ocupa y que trabaja para Dios se mantiene íntegra y consagrada para Dios. Muchas veces nosotros pasamos pidiendo un crecimiento y un despertar en una iglesia y una bendición, y estamos y oímos de eso y decimos: Dios va a bendecir, y estamos pidiendo el avivamiento y orando, hermanos. Y sí, la bendición de Dios es lo más importante, pero el avivamiento comienza por nosotros mismos, hermano. Si nosotros no damos el paso a cambiar espiritualmente, si nosotros no damos el paso para servir en la obra del Señor, el avivamiento no va a llegar, hermanos. Y no es que Dios no quiera, sino que Dios quiere ver un corazón dispuesto para servirle a Él. Amén.
El servicio nos ayuda a consagrarnos. Nos ayuda a esforzarnos en la vida. Nos ayuda a mantenernos ocupados. Cuando servimos a Dios, nosotros sabemos que tenemos que buscar la presencia de Dios. Por eso es que eso nos ha hecho tan fácil dejar de servir a Dios, porque sabemos que cuando no tenemos un compromiso, no tenemos que orar. Cuando no tenemos un compromiso, no tenemos que buscar la presencia de Dios. Cuando no estamos sirviendo en la casa de Dios, no tenemos que leer la palabra del Señor. Entonces nos hemos hecho de la vida más fácil y decir, mejor no sirvo, mejor no me comprometo y así no tengo que vivir una vida consagrada para el Señor. Pero es bien fácil decir, oh sí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no es la intención solamente de lo que digamos, sino la intención de lo que nuestras actitudes están haciendo y el propósito de nuestra vida. Sabe, hermano, que cuando usted le sirve a Dios, usted se satisfecho. Cuando usted le sirve a Dios, usted se siente satisfecho, hermano. No es cierto, hermano, cuando usted se levanta un día y decide ir a repartir tratados y predicar la palabra del Señor y usted regresa a casa, usted está, decía hermano, el hermano Martín, ya a mi edad respiro y ya no alcanzo a agarrar tanto aire. Pero sí, hermano, cuando usted le sirve a Dios, usted regresa contento a la casa, hermano. Porque usted está en el propósito y la bendición de Dios. Amén. Los veo bien despiertos. Servir a Dios nos hace humildes. Servir a Dios nos hace inspirar a nuestras familias, hermano. Hay un personaje bíblico que me impacta a mí en la palabra del Señor, que la palabra nos enseña. Yo sé que ustedes lo han oído hablar de él. Y es Obed-Edom. ¿Cuánto han leído de Obed-Edom? A mí me impacta la historia de este hombre. Si usted lo quiere leerlo, no hay tiempo. No hay tiempo, pero si usted lo quiere leer en su casa, busque 2 de Samuel 6 y 1 Crónicas 15 y por ahí lea toda la historia de Obed-Edom. Pero mire, Obed-Edom le llevaron la presencia de Dios a su casa. Le decidieron llevar el arca. En ese tiempo, ¿verdad? No estaba el tabernáculo. Entonces le decidieron llevar el arca a su casa. Escogían lugares específicos. Entonces, estando el arca en su casa, vieron que su casa estaba bendecida, dice la palabra del Señor. Entonces, lo que pasa es que el rey David decide y dice que vamos a mover el arca de aquí para otro lugar. ¿Y sabe lo que hizo Obed-Edom? Se fue con el arca, porque no quería apartarse de la bendición de Dios. Por eso me impacta la vida de este hombre. ¿Y sabe qué trajo a consecuencia la actitud de este hombre? Que usted lee más adelante en Crónicas y va a ver que sus hijos después eran los que estaban rodeando el arca del Señor. Por la actitud de este hombre de querer estar en la presencia de Dios y de servirle a Dios, a consecuencia sus hijos fueron bendecidos y ahora ellos eran los que estaban ante el arca de la presencia de Dios. Amén. Dale un aplauso, Señor, hermano. Si tú hoy decides servir a Dios y consagrar tu familia y ser íntegro, tú vas a ver hijos diferentes en tu vida. Nuestras generaciones se están perdiendo, no porque la palabra de Dios no sea la misma, no porque la presencia de Dios no sea la misma, sino porque en nuestros hogares se ha dejado de enseñar la palabra de Dios. Y no estoy hablando en plural, estoy poniendo un ejemplo, no se me vaya a ofender nadie. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres de Dios que enseñan la palabra en su casa y he visto familias como la del hermano Orbelio servirle con integridad al Señor y todavía existen familias, pero todavía se necesita esforzarse más por enseñar el trabajo en nuestra casa, el trabajo de educar y de enseñar el camino espiritual a nuestros hijos no es de la iglesia.
Los maestros nomás los tenemos 45 a mucho cada semana. Nosotros los tenemos todas las noches después de la escuela para instruirlos en la palabra del Señor. Obed-Edom le enseñó a sus hijos lo que era el temor y la presencia, y a causa de ellos se convirtieron en siervos de Dios. Eso es lo que trae el servicio al Señor. Pero al contrario, hermano, hay una historia muy triste en la palabra del Señor de otro gran hombre, hermano. Y este hombre, yo creo que fue quizás el más grande juez que existió en la palabra del Señor, un gran profeta, hermano. Y le estoy hablando de Samuel. Samuel fue un gran hombre de Dios, hermano. Y a través de la vida de Samuel, Dios estableció la vida espiritual del pueblo, la levantó. A través de la vida de Samuel, Dios volvió a traer la integridad en el pueblo de Israel, hermano. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Los hijos de Samuel eran hombres desordenados. ¿Perdón? De Elí. No, estoy hablando de Samuel. Sí. Ahorita les digo por qué. También Elí, pero yo estoy refiriéndome a Samuel. Pero los hijos de Samuel eran hombres que se habían apartado de la voluntad de Dios. Míralo, vamos para que lo vea. 1 Samuel capítulo 8, versículos de 1 al 5. Yo sé que era la voluntad de Dios traer rey, pero todo trabaja con un propósito y a través de las cosas que pasan en la palabra del Señor. Amén. Usted puede decir, no, pero eso ya Dios lo planeó así para que hubiera rey. No, pero hay consecuencias a través de la historia que no podemos omitir ni dejar de poner. Dice 1 Samuel 8 del 1 al 5, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornarse y pervirtiendo el derecho. Entonces dice, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces Samuel cuidó del pueblo de Dios, Samuel cuidó de la obra del Señor, pero descuidó su casa. Y hay una línea muy delgadita entre lo que tenemos que hacer. Sí hay que servir a Dios, pero hay que tener un balance. Hay que tener un balance en la vida cristiana, hermanos. Porque mire, debemos tener ese equilibrio, porque el equilibrio se logra cuando entendemos que debemos de vivir una vida íntima y consagrada. Cuando nosotros le damos más prioridad a una cosa que a otra, fallamos. Si es cierto, hay que servir a Dios. Si es cierto, hay que estar en la casa de Dios. Si es cierto, hay que dar lo máximo de nosotros, pero sin descuidar nuestra familia. Y tampoco nos podemos ir a este lado como decía hermano Martín. Nos hemos convertido en hombres de familia y hemos descuidado el servicio al Señor. Debe haber un balance para que la familia siga adelante, para que la familia sea una familia que le sirve a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Aquí tengo la pelota. Amén. Seguimos. Es que quiero que queden bien despiertos para el hermano que sigue. Amén. Entonces, una familia que se consagra es íntegra. Una familia que se consagra sirve a Dios. Porque decía hermano Martín, el que no sirve, no sirve. Entonces, consagrémonos, andemos en integridad y sirvámosle a Dios. Número 3. Una familia consagrada es disciplinada por Dios. Una familia disciplinada, una familia consagrada acepta la disciplina de Dios. Y ahora le voy a explicar de qué estoy hablando. Gloria. Den un aplauso al Señor, Él se merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Zacarías y Elizabeth eran ancianos. Y yo me imagino que ya se habían olvidado del deseo de tener hijos. Dice la palabra del Señor que Elizabeth era estéril, ¿correcto? Cuando el ángel se le pareció a Zacarías y le da la noticia,
Para mí, si yo hubiera estado por años, hermano Félix, ¿cuál fue su reacción cuando le dijeron que hermana Ingrid por fin iba a poder tener hijos? ¿Qué hizo usted en ese momento? Gritó, ¿verdad? Entonces, fíjese, yo creo que Zacarías, cuando llegó el ángel Gabriel y le dijo, les voy a dar un hijo, para mí, era un sacerdote de Dios, hermano. Zacarías debe tener que brincar y decir, gloria a Dios, Padre, se me hizo el milagro. No, mire las palabras de Zacarías. Lucas 1, 18 al 19. Rapidito, vamos a ir. Dice, dijo Zacarías al ángel, Lucas 1, allí quédese en Lucas que ahí nos vamos a quedar, pero ahí más adelante, 18 y 19. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré? Mire, lo cuestionó, no dio ni siquiera gracias. Cuestionó al ángel y le dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Oiga lo que dijo, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, mire, ahora viene la disciplina. Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces la familia que se consagra es disciplinada, hermano, y aprende a vivir con la disciplina y acepta la disciplina de Dios. Sí, ellos eran una familia de Dios, eran consagrados, pero no eran perfectos como nosotros, hermano. Todos los días nos vamos a equivocar. Mire, yo siempre aconsejo cuando me dan la oportunidad de predicar, de enseñarle en la dominical a los jóvenes, les digo, no juzguen a sus padres, perdónanos, porque los padres no nacimos aprendidos. Y muchas veces les hemos maltratado. Y muchas veces han salido expresiones de nuestra boca hacia ustedes que quizás los han dañado. Pero no ha sido porque lo hemos querido, sino porque el ser padre se aprende en el proceso, ¿correcto? Nadie sabe hasta que tiene hijos lo que es educar a un hijo. Amén. Entonces yo les he dicho siempre eso. Mire, y el ángel le hubiera podido decir a Zacarías, tranquilo Zacarías, Dios te va a dar las fuerzas como el búfalo, tú no te preocupes. Tú haz tu tarea y tú vas a estar, pero como un búfalo, y vas a ver que lo vas a lograr. Así hubieran sido las palabras del ángel, ¿verdad? Pero no le dijo eso, lo disciplinó. Pero como el propósito de Dios siempre cuando nos disciplina es quitarlo lo malo y hacer que lo bueno crezca en nosotros. Esa es la voluntad de Dios cuando nos disciplina, ¿correcto? Barrer todo eso que está sucio en la casa. Amén. Hay personas que hemos dicho, yo quiero ver a mi familia sirviendo, pero cuando Dios nos disciplina, le empezamos a reclamar a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice si yo soy tan buena gente? Mire, y la forma correcta de salir de la disciplina de Dios es siendo obediente, hermanos. Si está fácil. Está fácil. La forma correcta de salir de la disciplina del Señor es obedecerle a Dios. Es creerle a Dios. Gracias, hermano Reblito. Y hay gente que no ha podido salir de esta disciplina porque no queremos ser obedientes a Dios. Sencillo así. Queremos siempre hacer lo que se nos da la gana. Dice nuestro pastor, mi orgullo salvadoreño no me deja, dice. Él no es salvadoreño, pero él me molesta. Dice, mi orgullo, y a veces así decimos nosotros, yo nací así, nadie me va a cambiar. Y así estoy para bajarme de la cruz. Somos así porque nuestro carácter, a veces hemos entregado nuestra vida al Señor, pero no le hemos entregado todas las áreas de nuestra vida al Señor. Mire, no importa qué grande sea tu desierto, hermano. No importa qué grande sea tu problema. No importa qué grande sean las adversidades que estás pasando en este momento. Si tú puedes vivir en la voluntad de Dios y en la perfecta voluntad de Dios, Dios te va a sacar adelante y va a quitar esa disciplina de tu vida. No importa cuán difícil sea el proceso, Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios te quiere enseñar algo en tu vida. Dios quiere limpiar algo que no está correcto en tu vida.
Dicen que se cuenta que la historia de una niña, una familia, iba en un carro y la niña le dice a su papá: papi, ¿cómo se hacen los niños? Y entonces, hermano Arturo, ¿qué contestaría usted a su niñita de 2 años? Los varones que tienen niñas. No hallaba este señor que contestar y la mamá sale al rescate, la supermamá, y le dice: mira, mi amor, fácil. Diosito le regaló una varita mágica a tu papi, me tocó y naciste tú. Y así. Entonces dijo el Señor: bueno, ya estuvo solucionado el problema, salimos del problema. Pero la niña era inteligente y curiosa y le dice: papi, a ver, ¿dónde está la varita mágica? Y ahí se lo dejo. Y ahorita le voy a decir por qué le conté esto. Así que tiene que ver esto con lo que está enseñando. ¿Qué tuvo que hacer Zacarías para salir de la disciplina de Dios? ¿Qué tuvo que hacer este hombre de Dios? Estuvo mudo, pero él sabía que no se tenía que quedar así solamente. Tenía que obedecer la voz del ángel y usar la varita mágica, porque si no, ¿cómo nacía Juan? ¿Sí me entienden? Ser obediente y usar la varita mágica. ¿Cómo le hizo para convencer a Elizabeth? ¿Quién sabe? Acuérdense que estaba mudo. A pura señas la convenció. Porque imagina, Elizabeth dijo: ¿qué me está pidiendo este hombre? Si ya estamos viejitos, hace como 50 años que ya ni me toca. Pero tuvo que usar la varita mágica y obedecer a Dios. Para salir de la disciplina de Dios hay que ser obediente. Vuelvo y recalco a eso. Zacarías tuvo que ser obediente. Mire, en Lucas capítulo 1, 57 a 65, ahí seguimos adelante. Siempre en el 1, ahora váyase hasta el 57. Dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Recuérdese que en esos tiempos era costumbre que el hijo varón, que sobre todo era como algo especial, que naciera un varón, llevar el nombre ya sea del padre o de un patriarca de la casa, ¿verdad? Entonces le dijeron: Juan, ¿de dónde? ¿Por qué Juan? Entonces ella contestó, pero respondiendo su madre le dijo: no, se llamará Juan. Entonces le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Ahora sí, estaba saliendo de la disciplina, ahora sí bendijo a Dios. Porque los seres humanos somos así. Cuando hay bendición, sí estamos danzando. Pero cuando estamos pasando momentos difíciles, a veces ni a la iglesia queremos ir. Amén, cállense callados, no importa. Cuando una familia está consagrada, no se mueve ni por las costumbres, ni por lo que los que están a su alrededor hacen. Amén. Cuando una familia está consagrada, mantiene su testimonio. Mire, muchas veces nosotros nos hemos dejado manchar nuestros testimonios porque queremos hacer cosas que los demás hacen, qué sé yo, en fiestas, en quinceañeras, en bodas, y hemos metido cosas que el mundo pagano practica en nuestras fiestas de hijos de Dios. Y hemos dejado que nuestro testimonio como familia se manche. Y no estoy tratando de ser legalista o muy santo, pero la palabra es clara y dice que lo que es pecado y lo que es santidad es santidad.
Entonces nosotros debemos de cuidar, porque mire, una familia consagrada no se mueve por lo que los demás, sino se mueve por el temor y la fidelidad a Dios. La disciplina es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos disciplina porque nos ama. Dios nos disciplina como así. Si no, recuerden lo que dice en Proverbios 3:2. Porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien ama. Entonces cuando Jehová disciplina es porque nos ama y nos quiere ver bien. Allá hay alguien de rojo que le va esta pelota también como que le combina. Ya voy a ir terminando rapidito porque sé que no tenemos mucho tiempo. Mira, así funciona la disciplina de Dios. Entras de una manera y tienes que salir diferente. Si no, no funcionó la disciplina de Dios. Cuando entras a la disciplina de Dios, entras mal, pero cuando sales, tienes que salir en victoria. Porque la disciplina de Dios cambia cuando la aceptamos. Y cuando tú permitas que la disciplina de Dios te cambie, va a haber bendición en tu casa, te lo aseguro. Y último punto para terminar. Entonces, ¿cuándo se acuerdan? Número 1, una familia consagrada es íntegra. Número 2, una familia consagrada le sirve a Dios. Número 3, una familia consagrada se deja disciplinar por Dios. Y número 4, una familia consagrada es de bendición para otros. Entonces ahí se aplica: yo y mi casa serviremos a Jehová y vamos a ser de bendición para los demás. Amén. Lucas 1:65. Ahí si lo tienen, ahí está. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba en él. Zacarías no pudo hablar durante todo el tiempo del embarazo de Elizabeth. Pero el día que volvió a hablar, la Biblia dice que ese milagro activó todos los que estaban, ese milagro activó en todos los que estaban un temor, pero un temor de reverencia ante la presencia de Dios. Por eso les digo, mire, Dios, pasaron 400 años donde no hubo mensaje de Dios, pero Dios a través de esa disciplina de Zacarías, cuando él sale de disciplina y cuando él decide que va a ser de bendición y abre su boca, dice que todos los que estaban ahí se llenaron de un temor de la presencia de Dios. ¿Por qué? Mire, es importante porque Dios usó este milagro y después de este silencio. Pero lo que pasó fue que la familia de Zacarías había pasado por ese proceso y que en consecuencia trajo esta bendición. Y yo le digo algo, hermano. Tus grandes tiempos de disciplina, tus grandes procesos, tu formación no solamente van a ayudarte a ti y a tu familia, pero van a inspirar a otros a que sigan y amen al Señor. Cuando Dios vea la bendición en tu familia, cuando Dios vea por todo lo que tu familia ha pasado, y yo sé que aquí hay testimonio de familias que se han restaurado, familias que han estado lo más bajo, los ha sacado el Señor, ha restaurado a la esposa, ha restaurado al esposo, los ha pasado por disciplina, los ha juntado con sus hijos y ahora los tiene sirviendo a Dios y ahora están siendo de bendición en la casa del Señor, porque ahora nosotros podemos ver que a través de esa familia viene palabra y ministración a nuestra vida. Entonces cuando nosotros servimos a Dios, somos de bendición para los demás, pero está en nosotros tomar la decisión de hacerlo. Muchas veces nosotros creemos que las cosas que pasamos, las dificultades, los procesos, son fracasos. Y a veces la gente lo dice porque nosotros no tenemos misericordia. A veces dice: mira, si ya fracasó una, si ya fracasó 2 veces, ¿de qué te quejas tú?
Y sabe que muchas veces los fracasos para otros son bendición para la vida del que los está pasando, hermano. Porque a veces Dios te va a quitar cosas para darte cosas mejores. A veces no lo podemos comprender, hermano. Y a veces lloramos ante la presencia de Dios y no entendemos por qué Dios nos está permitiendo pasar ese proceso. Pero lo que Dios está haciendo es preparándonos y haciendo, ¿sabe por qué? Porque ese proceso, si lo aprovechamos, nos hace acercarnos a Dios. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando salimos de ese proceso, podemos ser de bendición a los que nos rodean. Podemos ser de bendición a los que servimos. Podemos ser de bendición a nuestra comunidad. Podemos ser de bendición a nuestros compañeros de trabajo. Podemos ser de bendición a nuestros vecinos. Amén. Una familia que se consagra es de bendición al Señor. Porque mira lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que, oiga, pero que a los que aman a Dios, no de aquí para afuera, de aquí para afuera. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no nos equivoquemos, hermano. A veces nosotros pensamos, ok, la vamos a llevar, de todos modos todas las cosas me ayudan para bien. No, dice que a los que le aman. Y amarle quiere decirle, Señor, aquí estoy todo. Aquí estoy, todo yo. Todo. Esta pelota no se quiere ir intacta en esta. Ya estoy por terminar, pero yo quiero usarla una vez, aunque sea. Gloria al Señor. Tu vida y tu familia serán de bendición para otras personas. No más, te lo estoy diciendo. Tu vida y tu familia serán de bendición para otras personas. Ustedes están haciendo como Zacarías, hermano. No creen. Su vida y su familia serán de bendición para otras personas, porque Dios los escogió desde antes del vientre de sus padres. El resultado, hermano, al final, y eso lo leen en su casa, porque yo sé que ustedes leen la palabra del Señor. Zacarías da una profecía en Lucas 1 del 67 al 80. Léalo en su casa, no aquí. Mire, si nosotros le creemos a Dios, Él va a levantar a nuestras familias y nuestras generaciones para cosas grandes que no nos podemos imaginar, hermano. Créalo. Créalo, si todos los grandes atletas, muchos de esos Dyers que acaban de ganar la Serie Mundial, hermano, salieron de barrios pobres que nadie daba un centavo por ellos. Y hay muchos hombres ahí que conocen de Dios. Y entonces, ¿por qué nuestros hijos no pueden llegar tan lejos como nuestra fe nos alcanza? Y acuérdense, claro, nuestra énfasis está en servirle a Dios. Pero nuestro propósito es que nuestras hijas, nuestra familia, sea gente en abundancia, sea gente prosperada. Y no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. Estoy hablando de la bendición de Dios. Entonces debemos de creerle a Dios, hermano. Y mire, cuando nosotros, pero de verdad, decidamos ser familias íntegras, cuando nosotros decidamos servirle a Dios, cuando nosotros decidamos apartarnos para Dios, cuando nosotros decidamos consagrar nuestras familias, entonces vamos a poder decir, porque así yo y mi casa serviremos a Jehová. Póngase de pie, hermano. Vamos a estar adorando al Señor un momento. No sé si me pueden ayudar los hermanos con este canto que dice, yo me rindo a ti, o yo me rindo a Él. Gloria a Dios. Uy, perdón. Venga hacia el altar un ratito, hermano, 5 minutos. Mire, Dios puede hacer grandes cosas en 1 minuto. Véngase 5 minutos, porque todavía tenemos tiempecito, amén. Yo sé que nos ha avanzado un poquito el tiempo. Solo cierre sus ojos. Solo cierre sus ojos.